Nos encontramos en el mes de julio, a finales del mes de julio. Julio es verano en el hemisferio norte. Y ayer precisamente vine de la Saca del Corcho, de una finca que tengo la gran suerte de tener junto a un gran socio y mejor amigo hace más de 30 años. Bueno, aquí vengo con parte de la cosecha y hoy os quiero explicar los pormenores del corcho. Tapar una botella de vino para que mantenga la calidad es un complejo mundo. Oímos hablar de aglomerados, de plástico, de corchos colmatados, corcho técnico, corcho flor, quinta clase, y todo aficionado al vino debe de conocer los pormenores de los tapones de la botella de vino. En el vídeo de hoy vamos a explicar este complejo mundo de cómo tapar una botella. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Bueno, lógicamente, cuando decía que esta es parte de la cosecha que traigo después de sacar el corcho, se trata de una broma. Lo que se saca cuando se saca el corcho son estas piezas que ahora explicaré. Y para llegar desde estas piezas hasta los tapones, pues hace falta un complejo procedimiento que demora más de 1 año y medio o 2 años. Cuando se descorcha el árbol que produce el corcho, que para los que no estáis familiarizados, se trata de un árbol llamado alcornoque. Como no existe en el hemisferio sur, pues gran parte de los que me oís desde el hemisferio sur, pues nunca habréis visto un alcornoque, ni incluso los del continente americano del hemisferio norte, porque el árbol del alcornoque, que su género en latín se llama Quercus suber en latín significa corcho, es el Quercus, de la familia Quercus, que produce el corcho. Pues ese árbol se produce solo en el Mediterráneo. Y de hecho, en una parte muy concentrada del Mediterráneo, porque Portugal produce el 60% del corcho, España produce el 30% restante, entre los dos suman un 90 y tantos por ciento de la producción mundial, Italia produce un 6% y el restante 4% pues lo producen entre Francia, Marruecos, Argelia y Túnez, pequeñísimas cantidades. Pues bien, cuando un alcornoque se descorcha, se le extrae el corcho por primera vez, se obtiene esto que se llama bornizo. Tiene un relieve muy irregular y nos sirve para obtener tapones de corcho. El bornizo es la primera saca del alcornoque, que para que se pueda hacer el alcornoque tiene que tener un diámetro de tronco mínimo de 60 centímetros, con lo cual el árbol desde que nace hasta que pueda dar bornizo por primera vez transcurren unos 50 años. Pues bien, este bornizo no vale para los tapones del vino y se utiliza pues para hacer paneles, para hacer aislantes, para construcción, para fabricar bolsos y vestidos de corcho, que también se hacen, y no para el valor esencial y más caro y productivo, que es el del tapón del vino. Transcurrido unos 9 años, entre 9 y 14, depende de la fertilidad del terreno y depende de la zona, pues entre 9 y 14 años se produce la segunda extracción de la corteza, que es lo que se llama secundero. Es bastante menos irregular que el bornizo, pero también tiene unas hendiduras muy profundas que hace que no sea susceptible de ser aprovechado para fabricar tapones de corcho para el vino. Y también se sigue usando pues para moler, para triturar y hacer paneles y elementos decorativos y aislantes e ignífugos. Y a la tercera saca, algo así como unos 18 años después, desde que se sacó el bornizo, cuando el árbol pues tiene ya bastantes años,
calcular que estamos hablando de alrededor de 40-50, se hace la primera extracción del bornizo, 18 años después, pues estamos hablando de casi 60-70 años para obtener el primer corcho productivo. Este corcho se deja crecer 9 o 14 años para que dé el grosor que corresponde al tapón de una botella de vino. O sea, el calibre de la botella es el que va a marcar la anchura de corcho que necesitamos. Cada año se produce en la cubierta, en la corteza del alcornoque, pues esta cubierta en botánica se llama realmente felema. En esta felema del alcornoque, que llamamos corcho, pues cada año se produce un nuevo crecimiento, una nueva franja, un nuevo anillo, y se saca y se corta cuando ya tiene el calibre requerido para el corcho. El corcho siempre se saca del árbol en verano, cuando hace calor, normalmente entre los meses de finales de mayo y hasta finales de agosto. Es un árbol mediterráneo, como digo, y solamente existe en estos países que he citado anteriormente. La producción anual de corcho es muy estable, son aproximadamente unas 340.000 toneladas. ¿Y por qué es tan estable? Porque son plantaciones que no se pueden improvisar. Nadie planta normalmente alcornoques y tiene que esperar 60 años para obtener el producto. Entonces, normalmente es el bosque de forma natural que hay, que se cuida, y cuando un árbol ya muere de viejo, lo que suele acontecer alrededor de 150 años, pues se van produciendo lo que se llama el recrío, que son arbolitos jóvenes que van sustituyendo en el bosque del alcornocal a los árboles que van muriendo de viejos. Vamos a ver cómo se saca el corcho. El operario que saca el corcho, que se llama sacador, pues tiene que ser una persona muy experimentada. Tiene que hacer 2 círculos con el hacha en la parte de arriba y en la parte de abajo y procurar no dañar la primera capa para no dañar el árbol y sacar los corchos en los trozos más grandes que sea posible. Arriba del árbol vemos el bornizo y cada año pues ese bornizo se va en cada saca subiendo hacia arriba, y en la siguiente saca a los 9 años pues se sacará mayor cantidad de corcho. Ahí vemos en la foto cómo se ha recrecido la parte sacada de bornizo y la próxima saca dará por tanto más corcho. Según la orografía de la finca y sea más o menos quebrada, pues el corcho se va acumulando en unas porciones que se saca o bien con burros o con mulos, si es muy quebrada la finca, o bien con tractores. Se van juntando las planchas de corcho y se llevan a un cargadero o una pila en donde se podrán llegar por los caminos de la finca los camiones para proceder a la carga, y de ahí pues se pesa normalmente para ver la cantidad de corcho sacada y abonarla, y de ahí a la fábrica o cocedero donde se procesa el corcho. Bueno, pues una vez obtenida nuestra plancha de corcho, es necesario hacer un secado previo. El corcho está a la intemperie y necesita pasar secándose al menos 6 meses. Después de ese secado viene el primer cocido o hervido, y las planchas se introducen en agua hirviendo a 100 grados durante 1 hora. Después de ese cocido o hervido viene una curación de 1 año en que el corcho también está depositado, y después de esa curación viene un segundo hervido o recocido. En ese hervido el corcho se hace más flexible todavía y aumenta su tamaño. Una vez que ya se ha hecho esas operaciones a lo largo de como mínimo 1 año y medio, pues el corcho se corta en tiras de este tamaño, dependiendo del calibre, de la longitud más o menos grande que queramos los tapones. Y con una taladradora pues se va taladrando para sacar los tapones macizos
de corcho. Estos tapones macizos de corcho pues se van a clasificar dependiendo sus irregularidades. La mejor es la clase flor, que es en la que el corcho presenta menos superficies irregulares. Es un trozo lo más compacto posible de corcho. Y descendiendo en calidad, pues tenemos el clase extra, el clase superior, primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta categoría. O sea, se suele clasificar por sus irregularidades en unas 8 categorías diferentes. Aquí vemos en detalle la comparación con un corcho flor arriba a un corcho de cuarta categoría abajo. Es bueno recordar que el árbol, el alcornoque, no sufre cuando se le extrae el corcho, pero los que sacan el corcho tienen que tener mucha pericia para no dañar la corteza que se interpone entre el corcho y el árbol, que si se daña, entonces sí se puede estropear el árbol. Los diferentes tapones que tenemos, las diferentes posibilidades de tapar una botella, pues van desde la rosca chapa, que todos conocemos, el corcho plástico, corcho de material vegetal, fundamentalmente a partir de la caña de azúcar reciclable y biodegradable. Esto se suele usar para vinos muy baratos. Aquí tenemos en detalle a la izquierda el tapón de rosca chapa, en el centro el plástico y a la derecha el biodegradable. Después tenemos los corchos macizos y de diferente longitud y de diferente calidad según las imperfecciones que tengan, que son los que se usan para vinos de gran calidad y gran precio. No existe ningún vino de gran calidad y de gran precio que no utilice corcho macizo. Bien, luego tenemos los corchos para aprovechar los recortes. Tenemos lo que se llama la multipieza. Pues son piezas que no llegan a tener totalmente el cilindro que necesitamos, pero piezas que una vez que se pegan, pues quedan en forma cilíndrica. Es un corcho pegado de como mínimo 2 piezas y por eso se llaman multipiezas. El corcho multipieza aparecerá como un cilindro, pero si lo descomponemos vemos que se compone de 2 piezas. Después tenemos el colmatado, que es un corcho con una superficie muy lisa, porque las irregularidades del corcho se colmatan, se taponan con un polvo muy fino del corcho, pegado por supuesto con un material que pegue, con un pegamento. A la derecha vemos el corcho colmatado, muy liso, pero si lo abrimos presentará sus irregularidades. A continuación, una vez que ya se extraen los corchos macizos, se tritura todas las piezas y de ese triturado de corcho, pegándolo con un pegamento susceptible de ser usado en la alimentación, que no va a causar mal al organismo, pues se ponen en unos moldes, se prensan y se obtiene lo que se llama el corcho aglomerado. ¿Cuál es el gran problema del corcho aglomerado? Que como va con pegamento, irremediablemente parte de ese pegamento pasa al vino. Para solucionar eso salió el corcho técnico o de doble disco. Es un cilindro de aglomerado, pero por la parte inferior e inferior lleva un disquito de corcho macizo para aislar el vino del pegamento del aglomerado. A la derecha vemos un aglomerado y a la izquierda un doble disco o corcho técnico. Los corchos de los espumosos pues son de aglomerado y se llaman Spark, y los de mayor calidad que se utilizan para los champañes normalmente pues tienen un par de discos para igualmente aislar el pegamento del aglomerado del champañe. A la izquierda vemos un Spark de aglomerado y a la derecha un Spark con doble disco de corcho. Y los típicos tapones usados para generosos como el Jerez o para licores como el whisky, el brandy, etcétera, pues son lo que se llaman los cabezudos. Tenemos cabezudos de aglomerado y cabezudos
de de cilindro de corcho macizo. A la derecha vemos un cabezudo de aglomerado y a la izquierda un cabezudo con corcho macizo. Indudablemente y con diferencia, lo mejor para tapar una botella de vino es el corcho. Es un producto natural que se utiliza desde tiempos de los romanos. Los romanos ya utilizaban el corcho para tapar sus ánforas. Allá donde no había corcho disponible, porque recuerdo que solo del área mediterránea, en el norte de Europa, pues usaban cilindros de madera, tallados de madera, con una cuerda o una fibra vegetal alrededor y se embadurnaban con brea o con alguna materia grasienta para poder asentar las oberturas de los recipientes. Pero desde hace 20 siglos se está usando el corcho a plena satisfacción, porque el corcho tiene unas características que no las tiene ningún otro material. Es perfectamente biodegradable, no estropea la naturaleza, es aislante, es ignífugo, es ligero, el 88% del corcho es aire. Es un material flexible que tiene una gran memoria elástica, que significa que si es comprimido, al tiempo recobra su posición y se adapta perfectamente a las pequeñas irregularidades que pueda tener el cuello de una botella. Es adherente, presenta una buena adherencia al cristal y es impermeable, con lo cual no deja salir el líquido, el vino. Vamos a hablar de dos mitos. Un primer mito es el defecto de corcho. El defecto de corcho, tengo que decir que el corcho es absolutamente inocente. El defecto de corcho en un vino no tiene la culpa el corcho. Lo que pasa es que al destapar una botella, donde se identifica primeramente es en el tapón de corcho. Lo que se llama defecto de corcho realmente es una enfermedad, una contaminación, que se llama TCA, tricloroanisol. Y es una reacción que tienen determinados hongos en presencia de cloro, en presencia de componentes fenólicos, que desprenden una sustancia que lo que causa es el mal olor como a moho, a lo que se llama el defecto de corcho. Pero no solamente la botella de vino tienen TCA, hay refrescos, por ejemplo, que están envasados en lata metálica o en botella de cristal con tapón metálico, que también se detecta TCA. El TCA no es exclusivo de los envases donde se tapan con corcho. Puede haber TCA en las botellas, en los tapones metálicos y en cualquier parte de la bodega, y para evitar eso, pues los corchos se esterilizan, se envasan al vacío en una bolsa de plástico, no se abren hasta que se van a usar en la bodega para taponar la botella, y afortunadamente los casos de TCA se han disminuido notablemente. Pero vuelvo a recordar que el corcho es un receptor de la contaminación como lo es una botella, no es el corcho el causante del tricloroanisol o TCA o defecto de corcho. Otro mito del que quiero hablar es la llamada microoxigenación. Muchos expertos del vino sostienen que una gran ventaja del corcho cuando tapa una botella es que no deja entrar aire ni deja salir el vino, lógicamente, pero que se produce por los microporos del corcho a lo largo del tiempo y muy paulatinamente una microoxigenación, entrando la cantidad de oxígeno precisa para que el vino haga una perfecta maduración o envejecimiento. Yo pienso que no está debidamente estudiado. Nunca he leído, lo he buscado por todos los sitios, nunca he leído un estudio realmente científico y serio sobre la microoxigenación. Pero nuestra práctica de consumidores, ¿qué nos dice? Por ejemplo, abrirse una botella de champaña con 12 años y el gas no se ha ido, el gas está allí dentro de la botella a una presión fuerte y alta. Si hubiera esa microoxigenación, a lo largo de 12 años, una botella a presión habría escapado gran parte del gas.
Cuando vemos una botella también con muchos años debidamente conservada en horizontal, pues no se ha escapado líquido. Si hubiera una microoxigenación, pues algo de líquido se hubiera vertido o derramado. Las botellas muy antiguas que vemos que ha bajado el nivel, pues normalmente es porque se ha mantenido en posición vertical, el corcho se ha resecado o simplemente tiene tantos años que el corcho no ha aguantado y el corcho ha perdido sus propiedades, sobre todo si no se trata de un corcho clase flor o clase extra. Así pues, me declaro que soy algo escéptico sobre la microoxigenación del corcho hasta que lea algún artículo científico debidamente fundamentado y ensayado. Y sin más, os deseo como siempre que tengáis felices vinos y, si es posible, que se tapen con buenos corchos. Hasta el siguiente capítulo.